Santiago Abascal, muy buenos días. Muy buenos días. De que yo tengo algo contra Buxadé. Fíjate si no tengo nada contra Buxadé, sobre todo cuando cambies de portavoz, que te traigo un regalo para él. Esto es miel con ajo negro. Esto es extraordinario para la salud. Tiene ese color oscuro. Y luego, para que no se diga, esto es bien, esto es para ti. De la moderna apicultura, lo último, miel de roble, que esto le viene muy bien a Vox. Esto para tu mujer, que ha sobrevivido a todos los que es crema de manos de miel. Y a mí. A ti también. Bueno, dicho lo Muchísimas cual, gracias. hechos los presentes, que decimos siempre, los presentes en mi pueblo, ¿qué está cambiando y cómo va a, digamos, a enderezar o a dirigir su campaña Vox después de 3 cosas nuevas en España? Y yo pues, te agradecería que las plantearas y luego ya entramos a debatir y vamos preguntando todos. El acuerdo de gobierno de Castilla y León, en la que por primera vez Vox tiene una presencia institucional relevante. Si sabes algo del nuevo gobierno, pues cuéntanoslo, quién es consejero de qué va a hacer, pero sobre todo, si dentro del partido se ha entendido que Vox ya es mayor y no puede estar de presencia testimonial ni de Pepito Grillo, más que nada porque no cabe tanto grillo, o sea, es que ya estáis en un nivel en las encuestas, pues prácticamente o cerca del PP o por ahí andará. O por encima, digo por ahí. Sí, porque es verdad, han salido ya encuestas en que Vox está por encima, pero digamos que son fuerzas más o menos equivalentes. Si hay 11 millones de votos de centro-derecha, pues 5 y 5 y 1 bailando, que es más o menos lo previsible antes. Otra cosa es cómo se desarrolla en estos meses. La segunda cuestión. La llegada a la calle de la política, que Vox la había propugnado, de hecho es el único que como tal partido, con el sindicato Solidaridad, se presenta el sábado en todos los ayuntamientos de España, llena las plazas de muchos de ellos, hay que decir. Y al día siguiente hay un referéndum en el que también está Vox, que prácticamente como partido es el único que en bloque aparece, en muchos sitios, pero especialmente la gran manifestación de Madrid, 300.000, 400.000 personas, la mayor de la historia del campo. Nunca se había manifestado el campo junto. Y ahí aparece, bueno, estabas tú como Pedro por tu casa, porque yo recordaba hace 3 años la campaña de Andalucía, que es cuando Vox se convierte en un partido nacional con presencia institucional, la haces a caballo. Y a caballo, y con Morante, y con los toros, y con las cazadoras, etcétera. Y anteayer estaban en Madrid, que era impresionante, pero impresionante. Y la tercera cuestión, digamos, cuando un presidente se salta todas las normas básicas, las escritas y las no escritas, porque se supone que eso ya se sabe, en materia de política exterior, que significa de soberanía nacional, para un partido cuya base y definición es la defensa de la soberanía nacional, la propiedad de los españoles, de toda España y de todo lo español, ¿qué se hace? Es decir, ¿qué alianzas se buscan? ¿Qué política se mantiene ante la situación que acaba de crear este fin de semana este tío, que después de habernos peleado con Marruecos, que se lleva a su embajadora, ojalá estaba bien allí, digo en Casablanca, por la historia del Polisario, ahora nos peleamos con Argelia, que es la jefa del Polisario, y ambos son de Putin. Nos peleamos por la cuestión de la soberanía del Sáhara. Pero es que además ha dicho que la soberanía del Sáhara es a cambio de la soberanía de Ceuta, Melilla y las Canarias. Y se va a presentar mañana en Ceuta y Melilla. Es decir, las 3 cuestiones que no son, no sé si tenía ganas Abascal de que Vox creciera tanto tan rápido. Pero la verdad es que, repito, para 3 años que hay de presencia institucional de Vox, pues no son asunto menor. Estaba fuera de nuestros planes el crecimiento tan rápido de Vox, y no es que lo reconozca ahora, lo hemos reconocido siempre. Incluso estaba fuera de nuestros planes tener el resultado que tuvimos en Andalucía y que se produjese ese crecimiento acelerado de Vox. Yo recuerdo que en aquel momento nuestro plan, después de aquel primer Vistalegre, eran las elecciones europeas, sí, en las que esperábamos poder entrar, habida cuenta de que había una circunscripción electoral única, y después soñábamos con poder obtener un par de diputados en el Congreso que hicieran de Pepito Grillo, sí, y que trataran de advertir de que otra política era posible o de condicionar las políticas de otros. Lo cierto es que hemos conectado con
creo que con una mayoría social de españoles, de las cuales todavía solo nos vota en torno al 20% de los españoles, y eso ha hecho que hayamos crecido muy rápido. Me preguntaban estos días algunos periodistas, pero no es un riesgo para Vox entrar en el gobierno de Castilla y León. Bueno, un riesgo mayor es perder, es tener malos resultados. El riesgo es vivir. Y por otro lado, nosotros hemos fundado un partido político con el ánimo de ganar, de influir en la política y por lo tanto de gobernar. Era nuestro deber, lo planteamos durante toda la campaña electoral en términos tremendamente claros. Yo recuerdo el primer mitin en Valladolid, un poquito antes de la campaña, en donde dije una frase un poco extravagante para un político, que era que nadie nos vote para regalarle los votos al PP y para frustrar de nuevo una alternativa a la izquierda. Y dije, el que quiera que le demos los votos gratis, que vote al PP, pero que no vote a Vox. Y lo repetimos todos los días. Eso ha sido tan claro como que la negociación para nosotros ha sido muy sencilla. Yo tengo que reconocer y alabar el buen tono de Alfonso Fernández Mañueco, pero el Partido Popular estaba un poco confundido en la negociación con nosotros. Bueno, es que había dicho Casado, a la sazón presidente del partido, que antes repetir elecciones o perder Castilla y León, es decir, entregárselas al PSOE, antes que pactar con Vox. Lo había dicho, lo repitió y además era la política del partido. Sí. Entonces, pero yo creo que nunca ha sido la política del Partido Popular en Castilla y León. Pero incluso ellos, antes del acuerdo con nosotros, yo creo que estaban confundidos al sentarse a llegar a un acuerdo con nosotros, porque pensaban que íbamos como los demás, con un tira y una afloja. Y nosotros no hemos aflojado en ningún momento, porque tampoco teníamos opción, nos habíamos comprometido a ello. Pero tampoco, lo de Ciudadanos, la verdad es que el guión lo teníais perfecto. Claro, pero tampoco hemos tirado. No. Nosotros no hemos abusado. Nosotros no hemos dicho, tenemos la sartén por el mango y por lo tanto ahora van a pasar por el aro estos señores y vamos a pedir un acuerdo imposible. Hemos pedido lo que creíamos que nos correspondía y ni hemos tratado de forzar la situación ni hemos aflojado un ápice. Y yo creo que eso es algo que nos reconocen nuestros votantes, incluso los votantes de otros partidos, y por lo tanto no hay ninguna duda, ni en Vox, ni entre su militancia, ni entre los que nos votan, de que Vox ha hecho lo correcto entrando al gobierno de Castilla y León, que es algo que está por cerrarse porque... Todavía no sabemos quién se va a encargar de repartir el trigo que quede y la leche que no hay. O sea... Mira, estamos en ello en estos momentos, pero nosotros no queremos avanzar estos datos públicamente. Es más, tampoco queremos que le ocurra a Alfonso Fernández Mañueco lo que le ocurrió con Ciudadanos, que conozca a los consejeros por los periódicos. Nosotros queremos formar parte de un gobierno leal en el que van a haber diferencias, en el que van a haber dificultades y enfrentamientos, porque está formado por dos partidos, pero queremos empezar haciendo bien las cosas. Y por lo tanto, tenemos todavía un tiempo para cerrar algunos flecos, porque el acuerdo ha sido muy, muy general. Sí. Y hay que concretar todavía algunas cosas, tanto en las responsabilidades de gobierno, en las direcciones generales, como en el programa concreto. Y además vamos a hacerlo con no a través de una negociación en los periódicos, porque creo que eso dificulta cualquier cosa. Bueno, ¿y dónde está más a gusto? Y vamos con la segunda cuestión. Yo le veía en la filmación, cuando entra Seante Abascal, te digo de tú y de usted según vayas a ver, cuando entras en la manifestación del campo, que se te ve esponjado, o sea, estás a gusto. Digo, es que has salido ya de la negociación de Castilla y León, que eso es, ahora está disfrutándolo. Y es verdad que, bueno, primero por lo que ha hecho Vox, que apostó por el campo, por los problemas del campo, cuando nadie hacía caso, es verdad, en Andalucía, y sigue siendo su fuerza, y sigue creciendo en Andalucía, pero también era, digamos, como una actitud vital. Era cuando salías a la calle, casi era como si volvieras a casa. Bueno, la verdad es que para mí y para nuestros compañeros en general, que en el Congreso vivimos un ambiente muy hostil, tremendamente hostil. Da igual que comparezca el presidente del gobierno. Echarlos, ¿no? Claro. Sí, y eso genera reacción. Pero da igual que comparezca Pedro Sánchez y después intervengan todos los grupos, que el debate se produce con Vox. Y uno tras otro atacan a Vox en términos de demonización de Vox y de lo que representa. Claro, cuando uno, después de ver lo que le dicen en las Cortes, sale a la calle y percibe ese cariño, que es algo que nos pasa en general, en todas partes,
y se compara con lo que le ocurre al presidente del gobierno, al que se le aplaude de manera brutal y excesiva en las Cortes, todos en pie, pero cuando sale a la calle no sale porque no puede, y va del Falcon al Palacio de la Moncloa y del Palacio de la Moncloa al Falcon, pues a nosotros nos hace ser conscientes de que hemos conectado con la calle y con las preocupaciones de muchísima gente. Ahora, es curioso porque no acaudilláis ese movimiento, es más bien una especie de reconocimiento. Yo recuerdo la campaña andaluza, y además un día que estuvo aquí Morante, qué tipo Morante, qué personaje extraordinario, decía, vamos a ver, es que simplemente nos respetan, es decir, a reconocer los problemas que tiene la gente. Pero da la impresión de que en nada, prácticamente un mes, con el problema de la huelga de transportes, se ha disparado casi el reconocimiento de la gente que los problemas que tiene España son de una gravedad tremenda. Y digamos que ahí os habéis encontrado. Ahora, Vox está en las instituciones, está en las Cortes, tiene más de 50 diputados, ha entrado ya en el primer gobierno autonómico, un gobierno además que tiene, digamos, mucha solera, no es una autonomía de segunda o de tercera recién llegada. Pero, ¿qué se hace? Y ya con esto yo termino. Y bueno, falta lo de Sánchez todavía. Eso digo, esa es la gran cuestión. ¿Qué haces con un tío absolutamente imprevisible? Porque más o menos lo que te va a decir Rufián, pues serán rufianadas. Lo que te diga el de Podemos, pues podemadas. Y pues no sé, el de Juntos por el Cambio, o la CUP, o Meritxell, pues va a hacer lo previsible. Pero cuando un tío no habla con su gobierno, no habla con su partido, no habla con los aliados de su partido y los miembros de su gobierno, no habla con el jefe del Estado, no habla con la oposición, ni con el primer partido, ni con el segundo, ni siquiera con el tercero, porque Ciudadanos sigue ahí, no habla con nadie. Bueno, con el segundo no habla porque el segundo no está dispuesto. Bien, pero es que porque no, en su cabeza no cabe depender de la opinión de otro. Entonces, ¿qué hace ese partido? Sí, pero sí utiliza al otro para hacer una llamada y fingir que establece un diálogo con todas las fuerzas políticas, y es algo a lo que nosotros hemos decidido que no nos prestamos, y que el diálogo con el presidente del gobierno y con el Partido Socialista en estas circunstancias es un diálogo que se va a producir solo en la tribuna de las Cortes, porque queremos que todos tengan claro que nuestra posición con el gobierno es de distancia infinita. Por lo tanto, ¿qué se hace ante un presidente del gobierno o ante un candidato que miente en las elecciones? Que miente de una manera brutal y deliberada sobre los pactos. No hay un mecanismo legal para defendernos de eso. Realmente estamos ante una posición fatal en la cual solo nos queda hacer oposición y no frustrar la alternativa. Porque no solo estamos ante alguien que ha mentido a sus propios electores pactando con terroristas, comunistas y separatistas golpistas, ante alguien que ha tenido una posición absolutamente errática y frívola en política exterior, ante alguien que, acreditado por el Tribunal Constitucional, ha vulnerado durante meses los derechos y las libertades de los españoles ilegalmente. Ante eso, ¿qué se hace? Pues lo único que podemos hacer los que estamos en la oposición, no habiendo una mayoría parlamentaria alternativa, es no frustrar esa alternativa desde un punto de vista simbólico. Es decir, que los españoles sepan, y de Vox lo saben, que si en nuestras manos está, en la posición que nos pongan, solo tenemos un aliado posible, que es el Partido Popular, con el que tenemos muchas diferencias y al que acusamos muchas veces de no ser claro en la política de oposición al gobierno o de ser errático. Pero es la única alternativa, la única alianza posible que encuentra Vox. Nos gustaría que en el Partido Popular eso también esté claro. El anterior líder del Partido Popular no lo tuvo claro. Bueno, de hecho, fue a la ruptura con Vox. Romper con Vox. Sí. Y yo recuerdo en aquella moción de censura, cuando tuvo esa intervención, que para mí fue sorprendente en el terreno personal y político, yo solo acerté a decir que yo no iba a contribuir a frustrar la alternativa ni a generar desesperanza en muchas personas que estaban esperando que nos pudiéramos entender. Y hoy, respecto a Alberto Núñez Feijóo, que parece que va a ser elegido presidente del Partido Popular... No, fue votado ayer. A ver, esto es una cosa por salir un poco de lo serio. Hay un 0,4, yo me he quedado con el 4, que no votó a Feijóo. Entonces, 3 los veo claros: Casado, Teodoro y Montesinos. Pero el cuarto pudo ser Casero equivocándose. Porque no ha habido una unanimidad. Si se equivocó, fue un voto a favor, Federico. O no.
Porque no sabemos si acierta cuando se equivoca, no lo sabemos. Bueno, en fin, pero la gran cuestión, da la impresión de que desde luego Feijóo ha suspendido las hostilidades relativamente, conforme va avanzando y da mítines, ya no habla mal de Vox, solo habla mal del PSOE. Con Ayuso nunca ha habido problema, pero es verdad que Vox tampoco lo está creando de ninguna manera. Es un momento de vamos a respetar. ¿Cree que va a pasar lo de Castilla y León? Es decir, que en cierto modo Castilla y León es el prólogo de un acuerdo global. Bueno, yo creo que tenemos que ensayar ante toda España la posibilidad de ese acuerdo y que hay que eliminar muchos miedos de muchas personas, muchas reticencias. También en Vox. Bueno, yo creo que en Vox, francamente, menos. Nosotros, sí. Ahora menos, mientras sí. Pero mientras no tengamos mayoría absoluta, sí. necesitamos socios y sabemos cuáles son los socios posibles. Otra cosa es que, de verdad, estemos muy lejos de muchos planteamientos del Partido Popular. Pero tenemos una obligación, que es echar a Pedro Sánchez. Y por lo tanto, nosotros no podemos enrocarnos y quedarnos en la oposición perpetua, ni siquiera podemos intentar aplaudir un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que purificarse e irse a la oposición, o tiene que desaparecer por el daño que ha hecho España. Y eso solo se puede lograr mandándole a la oposición, no haciendo que Vox se enroque y trate de favorecer la gran coalición Partido Socialista, Partido Popular para como luego algo heredar irremediable. las ruinas, ¿no? Claro, eso podrá ocurrir si el Partido Popular y el Partido Socialista cometen ese error, pero francamente no es lo deseable para España. Y yo creo que estamos en Castilla y León ante algo parecido a un piso piloto, sí, ¿no? sí. Que muestran como lo que podría ser en el futuro, y para nosotros es muy importante. Esperamos no equivocarnos, esperamos acertar en la elección de las personas que formen parte del gobierno, en las políticas en donde esperamos poder cumplir una parte de nuestro programa electoral, una parte porque tenemos la fuerza que tenemos, y esperamos que eso pueda ser un ejemplo de lo que se hará en España. A ver, Jano, Paco. Y respecto a esas diferencias que comentaba con el PP, hay unas muy sustanciales, sobre todo en cuestión energética. Y ya que hablábamos de Buxadei, también le he regalado esta mail tan estupenda a Federico, el concepto de soberanía energética, que se repite mucho por parte de Vox. Estando de acuerdo, hasta cierto punto, de que eso es real y que nosotros no podemos depender de tiranías terceras, hay una realidad, y es que España, ¿cómo conseguiría autoabastecerse sin comerciar con terceros? O sea, ¿cómo solucionaría usted esa situación y, sobre todo, sabiendo las diferencias que tiene con el PP en cuestión energética, como por ejemplo en relación a la energía nuclear? Claro. Bueno, nosotros precisamente lo que denunciamos es que España no puede autoabastecerse en este momento. La soberanía energética para nosotros es una posición ideal a la que nos gustaría llegar, y yo creo que a cualquier país, pero es imposible llegar en estos momentos con estas políticas. Al final, con la aprobación de la ley del clima en mayo del año pasado, todo eso ha quedado prohibido. Está criminalizada la energía nuclear, estamos cerrando nucleares, estamos prohibiendo el fracking, estamos volando centrales térmicas. España. Y la minería y la tierras minería, raras, que también la han claro, prohibido, que es una cosa asombrosa. Sí, efectivamente. Que, por cierto, sirven para la creación de muchísimos componentes. También de los coches eléctricos, también de los molinos eólicos. España tiene unas gigantescas posibilidades en su medio natural para poder avanzar en esa soberanía energética. Pero hay que cambiar esas políticas. Hay que derogar esa ley del clima. Cuando se produce en mayo la aprobación de la ley del clima, como consecuencia de los acuerdos de París del año 2015, al calor también de la Agenda 2030, lo que ocurre es que el precio del megavatio hora está en 70 euros y ahora está en 700. Se ha multiplicado por 10. Y nosotros señalamos a esas leyes climáticas fundamentalistas como las responsables del encarecimiento de la energía, las responsables fundamentales. Sabemos que hay más causas, y también como aquellas que prohíben que podamos caminar hacia esa soberanía energética. Nosotros no estamos en contra del comercio con otros países. Nunca nos hemos expresado en esos términos. No, lo digo porque hay veces que parece, ¿no?, que es como, nosotros mismos vamos a tener que tener el 100% de nuestra energía, lo vamos a hacer nosotros mismos. Ojalá pudiéramos, pero no podemos, creo que es a lo que en este momento se aspira en toda Europa. Es que, me acuerdo, en la moción de censura yo hablé de la soberanía energética y me acuerdo de la mueca de desprecio. También hablamos de la defensa. Ahora están todos con la soberanía energética y con la necesidad de invertir en defensa. Nosotros siempre hemos creído en que no debíamos ser dependientes. Otra cosa es que vivimos en un mundo globalizado,
aunque nosotros criticamos la ideología globalista, no es que nos opongamos a un hecho imparable como la globalización, pero sí creemos que los españoles tienen que tener el control de su futuro. Y eso es la soberanía. Y esa es nuestra posición, que creo que es una posición ganadora, y que creo que es una posición a la que se van a sumar izquierdas y derechas en toda Europa. Y sería, y ya concluyo, una de las partes en un futuro acuerdo con el Partido Popular a nivel nacional, este tema, la cuestión del rollo eco-friendly, sería una de las patas fundamentales para ese acuerdo, porque claro, es que mucho viene derivado de este concepto y esa ideología eco-friendly que están pagando los ciudadanos, en definitiva, en estos días. Vamos, no tengo ninguna duda, es que eso es esencial para nuestras vidas en este momento. Al final, aquí estamos hablando del Sáhara, dedicándole mucho tiempo, muchos minutos, y hay un gran debate nacional estos días. Pero hay muchas personas que nos están escuchando que dicen, sí, el Sáhara, pero no hay leche. A 2 euros la gasolina, no puedo pagar la factura de la luz este mes y la calefacción no la he encendido. Y el transportista y he ido a por leche al súper, que ya no es autónomo, porque acaba de decir que se jubila antes porque pierde dinero. Y los ganaderos viendo que no les llega el pienso. Y el Sáhara es muy importante, sí, pero como medida de lo que es capaz de hacer Pedro Sánchez en política exterior, porque el otro día, con el anuncio de comprar el gas a Argelia, irremediable, pero en realidad hay una voluntad de dependencia, como la de Alemania con Rusia. Y eso tiene las consecuencias que tiene. Sí, la factura de luz más cara del mundo la pagan los alemanes. Claro. Bueno, Paco. Sí, bueno, no voy a insistir un poco con la política de vecindad con respecto al PP, porque algunos elementos se han sacado sobre la mesa y habrá que ver un poco cómo evoluciona ese acuerdo de Castilla y León. Pero sí me gustaría algunas otras preguntas. Primero, ustedes son un partido de aluvión en su momento, eso le crea algunos problemas en las listas electorales. ¿Consideran que tienen los equipos adecuados para un reto como es la primera comunidad en la que ustedes van a tener responsabilidad directa de gestión? Eso por un lado. En segundo lugar, es evidente que se está produciendo un malestar en la calle, que lo hemos visto este fin de semana de manera clamorosa en la manifestación del campo, pero hay muchos sectores que están indignados con el gobierno. ¿Usted cree que eso va a tener una traducción electoral o puede pasar, como en algunos momentos que ha pasado con el Partido Socialista, que esa indignación de la calle luego no se ha traducido en ese cambio, digamos, electoral? Y en tercer lugar, me gustaría saber también un poco si ustedes están haciendo un cierto ayornamiento de la política y de las alianzas que tienen en Europa. Lo digo porque la situación de la invasión de Ucrania les ha creado algunas contradicciones o algunas alianzas o algunos encuentros, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que ahí necesitan hacer algunos cambios o van a seguir en la misma estrategia europea? Y por cuarto, la pregunta que sé que no me va a responder, pero la última vez se la trasladé, si Macarena Olona va a ser la candidata de su partido a las elecciones andaluces. Bueno, empiezo por el final. Macarena Olona puede ser lo que quiera dentro de Vox, excepto presidente. Ya me lo imaginaba. Bueno, Macarena Olona tiene una capacidad extraordinaria, es uno de nuestros principales puntales y Macarena Olona estará donde Vox más la necesite, y esa es su disposición. No están convocadas las elecciones en Andalucía, sería una excelente candidata, pero no sabemos qué es lo que puede pasar, no sabemos si las elecciones en Andalucía se van a convocar con las generales, si se van a convocar las generales antes que las andaluzas, y por lo tanto nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, que es anunciar los candidatos cuando se convocan las elecciones. No nos ha ido mal en Castilla y León, con un candidato desconocido. Y lo hizo vicepresidente en 15 días, claro, bueno, en 3 semanas. Pero es que la fuerza de Vox, que sí, es un partido de aluvión, más que de aluvión, de crecimiento muy rápido, pero no es un partido al que va cualquiera. Yo he hablado mucho... Han tenido que expulsar a algunas personas, luego quiere decir que algunas personas no hay arribistas, y está la naturaleza humana, y yo lo he dicho. Incluso una vez me acuerdo que me preguntó Bertín en televisión, ¿usted cree que hay corrupción en Vox? Y dije, pues seguro que en algún lado hay. Yo, en cuanto la detectemos, la expulsamos. Esa misma pregunta se la hicieron a otros y decían, no, en nuestro partido no hay corrupción. Nosotros no engañamos a nadie. Y se nos van a colar personas inconvenientes como a todos. Pero cuando digo que Vox no es un partido de aluvión en el sentido de Ciudadanos, digo, no es un partido de moda al que es fácil llegar. Claro, incorporarte a Vox implica que te llaman xenófobo, fascista, machista y que eres como... Y asesino. El malo de la película. Entonces, no es fácil dar el paso. Y no es fácil dar el paso para personas que ya están posicionadas socialmente, en la universidad, en la academia, a pesar de que luego voten a Vox. En el mundo del arte, en el mundo de la música, y yo conozco a muchas personas en todos esos mundos que son de Vox, pero que están en una retaguardia. Por lo tanto, el que llega a Vox
ya tiene un mérito extraordinario porque ha tenido que superar una demonización. Vamos a encontrar las personas adecuadas. Es más, nuestra dificultad ahora en la elección de los nombres para Castilla y León es discernir entre gente muy buena. Es decir, es poder elegir entre candidatos que son excelentes. Estamos sorprendidos por eso. Nos ha ocurrido también con el candidato en Castilla y León. A Vox están llegando personas de una preparación, de unas cualidades morales que son extraordinarias. Y yo lo digo de verdad, como lo diría en una reunión interna de Vox. Lo expreso en los mismos términos. Lo digo con sorpresa, porque, y creo que lo he contado en esta casa también, cuando salen los 52 de Vox, nos habían dicho que íbamos a tener 12. Sí. Y de repente son 52 y yo digo, pues, ¿quiénes son estos? Porque claro, habíamos tenido alguna mala experiencia. Y a día de hoy tengo que decir que me siento muy orgulloso, muy acompañado y muy tranquilo en la labor ya parlamentaria. Conocí a los 50 y pico. Sí. Sí. No, pero es verdad, yo recuerdo porque fue aquí, decía, pues si yo esperaba 10, 12, que es lo que nos daban las encuestas, vuelvo y digo, pues si no conozco a nadie. Efectivamente, es que había 30, que en el mejor de los casos era 20, recuerdo que es lo que aparecía, entre 12, 18, se decía por ahí, 20 tal vez, y punto 50 y tantos. Claro, es que ¿cómo iba a conocerlos? Bueno, yo tenía otras encuestas. Ya, pero es verdad que todo lo que se publicaba iba en otro sentido. Ahora ya no se lo cree, ¿eh? Ya ha visto que ahora ya no se creen las encuestas más que las suyas que no se publican. Exacto. Bueno, eso está bien. No me las creo porque creo que con las encuestas se juega mucho y se trata de dirigir el voto y de condicionar a la opinión pública. Y lo hemos vivido en Castilla y León, ¿no? Se nos dijo el PP al borde de la mayoría absoluta. Yo veía las encuestas y digo, es mentira. Después se nos dijo, el PP y Vox ni siquiera pueden sumar, puede que llegue la izquierda. No era verdad tampoco. Se intentó en ambos casos movilizar al electorado con la herramienta de las encuestas. Sí, sobre todo porque aquellos que las manipularon, yo creo que cometieron el error de creérselas. Eso. Es como el que se cree sus propias mentiras. A ver, y nosotros hemos tenido siempre una brújula con los datos que manejábamos, sabíamos en qué situación estábamos y no nos hemos llevado ninguna sorpresa en las elecciones. Y ese modo en el que a veces aparecemos en la jornada electoral como un poco pausado, tranquilo, no solo es por convicción, porque creemos que ni a los éxitos hay que recibirlos con demasiada algarabía, ni avergonzarse ante las derrotas, sino también porque no nos hemos llevado muchas sorpresas. A ver, había más preguntas. Sí, no, el malestar en la calle. El malestar de la calle, si eso va a tener una traducción electoral, porque hemos visto en otras etapas de la historia reciente de España que al final muchas protestas y luego eso no se traduce en un cambio electoral. Es decir, ¿cree que estamos en esa situación o cree que efectivamente este malestar general que se está detectando y que hemos visto este fin de semana de manera manifiesta va a tener esa traducción en un cambio de ciclo político? Yo creo que va a tener esa traducción. Creo, sobre todo, que es un cambio, o sea, que es un malestar real. No es un malestar organizado por unos sindicatos al servicio del Partido Socialista en un momento dado. No es un malestar ficticio. No es el malestar ese que mostraban algunos cuando hablaban de pobreza energética, cuando no teníamos un problema con la energía como el que tenemos ahora. Es un malestar real y es un malestar creciente, que yo estoy convencido que se va a traducir en la expulsión del gobierno. Esto va a ser insoportable para el gobierno con el paso de los meses, porque además las medidas que se están tomando no aventuran nada bueno, no parece que vayan a resolverse los problemas. No hay un anuncio de medidas drásticas, de medidas contundentes, por ejemplo, para bajar los impuestos en la energía en estos momentos, cuando el Estado ya ha hecho caja suficiente con la inflación. Hay que tomar una decisión al menos coyuntural de eliminación de impuestos en ese terreno, como ha hecho Polonia, por ejemplo, y plantearse un escenario de política energética completamente distinto. No parece que se vaya a hacer, por lo tanto, no creo que las circunstancias sociales para nuestros compatriotas sean mejores y eso va a tener consecuencias sobre el gobierno, porque va a haber muchos socialistas que han votado por inercia, por tradición, porque sus padres lo eran o porque el PSOE les parece como un equipo de fútbol, que no van a poder votar al Partido Socialista. En cuanto a las políticas y alianzas en Europa, pues nosotros vamos a mantener nuestra presencia en el grupo de los conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo. Son los grupos con los que tenemos más coincidencia en la oposición a las políticas climáticas, en la defensa de la soberanía de las naciones, en la defensa de una Unión Europea diferente a la que se está construyendo, que ha sido una Unión Europea rendida a intereses ajenos. Hoy estamos viendo
lo que ha ocurrido con Pero Rusia. se está recomponiendo todo eso. Ucrania está siendo un ejercicio de realismo y también de reconocimiento de errores monstruosos. Claro. Toda la política energética que viene de la rendición alemana era también política, era ideológica, era económica, era militar, y eso ha volado por los aires con la invasión de Ucrania. Cuando entran en ese grupo está el Partido Conservador Británico, que era un enorme partido, y lo que es en tradición y tal. Muchos de los que entran son a veces recientes. Vox es reciente, aunque digamos es un partido más armado. Lo otro eran más candidaturas casi que partidos. ¿Cómo cree que se puede reformular ese espacio? Ahora que el otro día aquí estaba Pons, digo, vamos a ver, usted tanto rollo con Polonia, pero a la hora de la verdad tiene que reconocer que Polonia es el país que mejor se está portando. Dice, es encomiable, desde luego esto ha cambiado. ¿No va a cambiar eso también el horizonte? No digo ideológico, porque es que Alemania, por ejemplo, el discurso que hizo ayer Scholz, lo podía haber hecho usted aquí hace 6 meses. Necesitamos autonomía militar, autonomía económica, autonomía política. Bueno, de hecho lo habíamos hecho. Pues exacto. Antes, es decir, que eso, quieras que no, cambia. Dice, ¿qué panorama de alianzas? ¿De qué Europa hablamos? Claro, ¿no? claro. Bueno, yo creo que todo está muy abierto en ese sentido. Por ahora nosotros vamos a mantener nuestros socios, que tienen sus diferencias entre ellos como las tienen los demás. Porque la política de Alemania respecto a Rusia es más que condenable. La situación en la que han colocado Europa, el haberle hecho creer a Ucrania que la OTAN y la Unión Europea iban a salir en primera línea de defensa y que en estos momentos la realidad sea otra, ante la amenaza de una guerra devastadora de carácter nuclear, pues yo creo que es un baño de realidad tremendo para todos los políticos europeos y para las sociedades europeas, y muy especialmente de manera dramática para Ucrania. Pero nosotros no consideramos que tengamos que replantearnos nuestras alianzas, porque no hay contradicciones en ellas para nosotros. Sí, pero precisamente esas alianzas fueron las que llevaron digamos, a González Pons y al presidente saliente de los populares europeos a decir que no se podía hacer el acuerdo que se plasmó en Castilla y León, aunque luego efectivamente el nuevo presidente del Partido Popular rectificó esa Es que creo que son ellos los que van a tener que rectificar, no nosotros. Entre otras cosas porque nuestros socios europeos, los socios del grupo ECR y otros socios que no están dentro, que están en el grupo, o aliados que no son socios, en el grupo Identidad y Democracia, u Orbán, que en estos momentos está fuera de grupos, no nos dan a nosotros ninguna instrucción sobre nuestros pactos en política nacional. No se atreven, pero no porque nos tengan miedo, es que ni se les ocurre. O sea, que el Partido Popular haya admitido que sus socios europeos del Partido Popular Europeo le den instrucciones sobre con quién puede pactar en España, a mí me parece inaceptable, me parece una injerencia en la soberanía que un grupo como nosotros nunca aceptaría. Con lo cual, hay contradicciones en la política internacional siempre. Nosotros no pensamos igual que todos nuestros socios europeos. Hay puntos de coincidencia en materia migratoria, en materia de soberanía, en materia energética, y hay diferencias también en la política internacional. Pero nos respetamos desde esas diferencias. Lo que no admitimos es que ninguno de ellos nos diga con quién tenemos que pactar o se entrometa en la política española, como ha hecho, por ejemplo, como han hecho todos, pero incluso como ha hecho Salvini. ¿Y cómo lleva que desde el gobierno y de sus portavoces asocien a Putin a ustedes más que al propio Partido Comunista, que es siendo militante y estando, digamos, apoyado y arropado por todos los gobiernos comunistas del mundo? Bueno, yo tengo las espaldas anchas, pero eso irrita muchísimo a nuestros votantes. No me preocupa en el sentido de que es una gigantesca mentira que no afecta a nuestro electorado. Claro, estamos enfrentándonos a un Sánchez que da igual de lo que yo le hable en las Cortes. La respuesta es Franco, los homosexuales, los inmigrantes, que nosotros por lo visto queremos que se ahoguen en el mar, y ahora Putin. Y Le Pen. Pero cuando ellos tienen precisamente en el gobierno a los aliados de Putin, que lo han mostrado durante estos días. Nosotros con nuestros aliados habíamos firmado un mes antes en Madrid, en la cumbre de Madrid, una denuncia de las amenazas de Putin antes de que se desencadenase la guerra. Pero estamos en un parlamento donde no hay un debate parlamentario, donde hay una sucesión de argumentarios, de monólogos, de estrategias
y de repetición de mentiras. ¿Y cómo van a llevar que el gobierno, pero en todo caso, el presidente del gobierno tome una decisión que supone un giro absolutamente copernicano con relación a la política exterior, de política de Estado? Es decir, ¿cómo el Parlamento va a reaccionar ante esa decisión unilateral del propio presidente? ¿Tiene el Parlamento instrumentos? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Porque evidentemente el presidente ha tomado una decisión sin fiscalización de ningún tipo y sin respaldo. Ahora mismo solamente tiene el apoyo de sus 120 y tantos escaños. Bueno, y probablemente no llega. Bueno, nosotros lo que hemos hecho por ahora es lanzar un mensaje público en el sentido de que a nosotros no nos compromete la posición de Sánchez en relación con el Sáhara. Y que tengan claro aquellos a los que Sánchez ha confundido que este no es un compromiso de Estado, es un compromiso de partido, y quizá ni de partido, es el compromiso de un presidente del gobierno que ha tomado una decisión al margen del Parlamento, al margen de su partido, al margen de un programa electoral, sin informar al rey, y que ha sido publicada en un periódico extranjero. Y deben saber en Marruecos que al menos a nosotros no nos comprometen los compromisos adoptados por Pedro Sánchez. A ver, ¿por dónde van los oyentes, Silvia? Bueno, pues por fin Vox ha entrado en un gobierno, en el de Castilla y León, y el nivel de exigencia, por supuesto, crece casi en la misma proporción que las expectativas respecto al futuro en otras regiones, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, y, cómo no, también a nivel nacional. Tras la pausa, le ponemos al señor Abascal una pequeña muestra de todas las preguntas que han llegado. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, pues vamos allá. Vamos con esas preguntas desde Ucrania al Sáhara, pasando por la Comunidad Valenciana y, por supuesto, Madrid. Pero empezamos en Castilla y León. Mañueco se jacta de que en Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en la que se aprobó la ley de violencia de género. Vos, que presume de ser el único partido que da la batalla cultural, ¿qué van a hacer con la ley de violencia de género? ¿Van a ceder? Para mí sería una gran decepción que no se derogase. En referencia al gobierno de Castilla y León, que inicia su andadura, que ojalá le vaya exitosamente, si se produjese un incumplimiento generalizado de los acuerdos que tiene el Partido Popular con Vox, cosa que el Partido Popular tiene antecedentes ya en incumplimiento de este tipo de acuerdos, ¿a ustedes les temblaría la mano para romper ese gobierno y abandonarlo? Hablo desde Valencia, soy afiliada. Si tienes claro a quién candidato nos van a poner aquí en Valencia para la Generalitat o para el Ayuntamiento. ¿Qué opina de la agresión a las mesas informativas de Vox en Navarra, que se están produciendo, la última en Estella? Señora Abascal, ¿usted apoya esta huelga salvaje de los camioneros? Porque los camioneros no están haciendo la vida imposible al gobierno, ni le están haciendo ninguna faena, ni le están tensionando al gobierno. Están perjudicando a las miles y miles de tiendas y pequeños comercios y pequeños negocios familiares que no recibimos mercancía por la huelga de los camioneros. ¿Cree que la izquierda ha perdido definitivamente el poder del pueblo, del obrero? Hemos comprobado una y mil veces que nuestro presidente es capaz de vender al pueblo saharaui y a quien sea. ¿Lo ve capaz de vender en su momento a Ceuta y Melilla si le conviene a sus intereses personales? En un hipotético gobierno PP-Vox, creo que uno de los ministerios que podría coger Vox sería el de Defensa. ¿Cuál es su plan para el eje Baleares-Estrecho-Canarias? Lo que le quisiera preguntar al señor Santiago Abascal es qué le parece Ortega Smith como ministro de Defensa. Para mí, ya pues. ¿Tú no ves unas elecciones anticipadas para este otoño? Señor Abascal, con sinceridad, ¿a dónde cree usted que se dirige la política de Feijóo? ¿Hacia un pacto con el PSOE o por el contrario con ustedes? Don Santiago, ¿no cree que es momento de reunirse con Feijóo y tratar la posibilidad de hacer una moción de censura y que se retraten todos esos partiditos que apoyan a esta ruina? Bueno, no te quejarás, la enorme cantidad. Mira que la gente espera cosas de Vox a veces contradictorias. Bueno, vamos allá. En relación con Feijóo, hacia dónde va la política de Feijóo, nosotros estamos expectantes. Por ahora tenemos que agradecer el buen tono, el que haya marcado sus diferencias con Vox, que estamos contentos de que las haya remarcado porque son las mismas que nosotros podemos percibir, pero que lo haga desde una posición que no es la de demonización de Vox. Y yo creo que en ese terreno, con esas formas, podemos entendernos si el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo quieren, pero son ellos los que efectivamente tienen que decidir cuál es su apuesta. Si Desde la el punto de de vista electoral, ¿le conviene a Vox este tono en el que, digamos, aparece más tecnócrata, más gestor y aparece Vox más ideólogo, más de principios? Hay un reparte, digamos, tácito, aunque no sea
digamos, explícito, pero tácito, de que hay como dos electorados en el centro derecha, uno más atento a la cuestión nacional, ideas o principios, y otro más atento al poder, a echar a Sánchez, a gestionar mejor la economía, etcétera. Bueno, es probable. Nosotros hemos dicho, incluso cuando se publicaron recientemente encuestas que decían que Vox ya estaba en segunda posición, que el único sorpaso que nos importaba era al Partido Socialista, pero que nosotros no íbamos nunca a apelar al voto útil, diciendo que el electorado que votaba al Partido Popular ahora nos tenía que votar a nosotros porque éramos la fuerza que iba a echar al Partido Socialista. Nosotros creemos que hay personas que votan al PP y que no nos podrían votar, o que no están de acuerdo con nuestro programa, les gusta más el programa del PP, y queremos que puedan seguir votando al PP. Quizá porque piensan que el PP gestiona mejor, según esa pregunta que me has hecho. Bueno, tú has estado en el PP. Sí. Yo no, pero tú sí. Entonces, bueno, y antes recordaba que en tiempos de Aznar, que es cuando estás tú, 2 de cada 3 puestos de trabajo en Europa los creaba España, claro. Que no es mal cambio. Sí, pero bueno, Aznar fue hace mucho tiempo, sí, ¿no? Mucho y además parece que era otro Aznar, desde luego, que el actual. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo quiero que el que se identifica con el PP pueda votar al PP y lo pueda hacer con satisfacción y sin sentir vergüenza. Y no sé exactamente cuáles son los valores que perciben en el PP diferentes de los de Vox o qué es lo que les gusta, pero es evidente que hay gente que prefiere al Partido Popular antes que a Vox. Yo creo que lo importante es que podamos votar sin la nariz tapada, que podamos votar con alegría, con convicción de que lo hacemos a aquellos que mejor nos representan y que después de que los ciudadanos hayan repartido suerte nos pongamos de acuerdo. No sé francamente hacia dónde va Feijóo, si va hacia la aceptación de un pacto con Vox o hacia el pacto con el Partido Socialista. Tampoco sé hacia dónde va Pedro Sánchez, que puede hacer cualquier cosa, una y la contraria en muy poco tiempo. Excepto Pedro Sánchez pactar con Vox. Bueno, hasta ahora es lo único que no ha optado o no ha intentado. Bueno, pero sabe que probablemente en Vox es el único sitio en el que le daríamos calabazas. En cuanto al acuerdo de Castilla y León, en el acuerdo, que todavía no está completamente cerrado, de una manera general, se aborda lo que tiene que ver con la verdad histórica, con la violencia intrafamiliar, con la inmigración legal y ordenada, y lo que esperamos es que todo eso se concrete y se aterrice, para que no haya ninguna discriminación. Hay alguna persona que dice, van a derogar, que si nosotros tuviéramos el 40% de los votos y la mayoría absoluta, claro, derogábamos todo antes de entrar en el gobierno con un pleno extraordinario. Formamos parte de una coalición. Tenemos el 17% de los votos, el PP el 33% de los votos. Nosotros no podemos actuar con el 17% de los votos como si tuviéramos el 50% de los votos. Nosotros tenemos los principios muy claros, pero creemos en el sistema democrático y aceptamos el veredicto de las elecciones. Y vamos a hacer todo lo posible para que se hable de violencia intrafamiliar y no de violencia de género, para que no se criminalice a los hombres, para que no haya ningún tipo de discriminación en la ayuda a las víctimas de la violencia intrafamiliar, igual que vamos a hacer todo lo posible para que se derogue la legislación ideológica izquierdista que hay en Castilla y León en lo relativo a la memoria histórica. Si el Partido Popular incumple flagrantemente los acuerdos con Vox o dentro de unos meses se ve que el acuerdo es inútil para un cambio de rumbo en Castilla y León, pues evidentemente, contestando al otro oyente, a nosotros no nos temblará el pulso a la hora de abandonar un gobierno si vemos que es ineficaz para las pretensiones de nuestros electores. Entiendo, perdone, que ustedes en un afán de transparencia van a hacer público todos esos tipos de acuerdos cuando se forme el gobierno. Claro. Hasta ahora el acuerdo ha sido muy general porque había que llegar a él antes de la votación en las Cortes, si no todo podría haberse frustrado, pero todavía hay que cerrar algunos flecos y hay que concretar, porque el acuerdo marca unas líneas de actuación. Pero nosotros pensamos que hay asuntos en los que hay que tener un compromiso previo, por ejemplo, en recorte del gasto público, en lo que en estos momentos están recibiendo los sindicatos en toda España, pero también en Castilla y León, que es una barbaridad. Entonces queremos estar seguros de que esos cambios se van a producir antes de llegar a la investidura. En cuanto a la agresión a Vox en Navarra, a nuestra compañera, la vicepresidenta de Vox en Navarra el otro día, bueno, es una más de todas las agresiones que Vox viene padeciendo desde el principio, desde aquellas elecciones de 2014 en la que nos apedrearon en Sevilla. Hay un hilo en Twitter, un hilo de la cuenta de Vox, donde se relatan centenares de agresiones durante todo este tiempo, de agresiones, de
actos de coacción contra Vox, algunos de ellos brutales, con piedras, con personas heridas. Han sido en Cataluña, han sido en el País Vasco, ahora, ha ahora sido en Navarra, Vallecas. ha sido en Vallecas. Y es que total no llega al año de lo que fue la campaña de Madrid. Pero ¿quién agrede a Vox? A Vox le agreden los socios del gobierno. Contra Vox se ha practicado una demonización brutal y hay gente que piensa que aquel que es demonizado, aquel al que se le convierte en un monstruo, hay que lapidarle y hay que apedrearle. Y eso es lo que estamos padeciendo como consecuencia de las políticas del gobierno, y la mano armada de esas agresiones son los socios del gobierno. En cuanto a la candidatura en Valencia, una señora estaba inquieta en relación a quién iba a ser. Olona la querían también en Alicante, pues tiene familia allí. Sí, ella es de Alicante. Claro, ella es de Alicante y es quizá la candidata más apetecida ahora en las bases de Vox, en las dos comunidades. Una para reforzar el poder de la derecha y de Vox, y otra para ver si se conquista la autonomía, que sería clave. Claro, la autonomía de Valencia es muy importante. Pero bueno, contesto lo mismo que decía antes en relación a la candidatura a Andalucía. Nosotros no vamos a anunciar nuestros candidatos antes de las elecciones, y de lo que puede estar segura esta señora es de cuál va a ser el programa que va a poder votar y cuáles son los valores. Y yo creo que la fuerza de Vox en estos momentos y su credibilidad es lo más importante en unas elecciones, más allá de quien nos represente. En cuanto a si nosotros apoyábamos, decía en estos términos un preguntante, la huelga salvaje de los camioneros. Y nosotros lo que no apoyamos es ningún acto de coacción, que los ha apoyado la izquierda siempre. Nosotros no apoyamos los piquetes. El problema es que la izquierda ha legalizado los piquetes, Recuerdo, los ha despenalizado. Ese fue su discurso justo ante el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que vamos a hacer, dijo usted, lo primero, una ley de huelga. Una ley de huelga. Bueno, que eso es lo lógico. Pero es verdad que, y además yo creo que los piquetes al final hacen mucho daño. Ya pasó con los taxistas y está pasando con los camioneros. Pero pueden movilizar un 10%, un 15%, pero el daño que hacen a la causa es terrible. Pero yo no puedo generalizar como este oyente. Lo cierto es que no se puede hablar de la huelga salvaje de los camioneros, dice, porque una cosa es quien ejerza la violencia y la coacción, pero es que hay muchos camioneros que están haciendo una huelga, la gran mayoría no están ejerciendo ningún tipo de coacción y que han decidido no mover sus camiones porque no pueden pagarlos. Si las cosas no llegan a la tienda que tiene este señor, no es culpa de los camioneros que no pueden pagar la gasolina. ¿Entiende que el gobierno puede estar dejando pudrir la situación para que se produzca precisamente esos conflictos entre el camionero que tiene que llevar los productos, el que tiene la tienda que no le llegan los productos, o el que tiene el bar que no le llega pues los lo ha hecho también, elementos fundamentales para atender a su clientela? Lo ha hecho también en la estrategia en la lucha contra el COVID. Sí. Ha buscado muchas veces el enfrentamiento entre los españoles para que no se reprochara la acción del gobierno, y yo creo que el gobierno puede tener esa tentación y probablemente es una de las estrategias del gobierno. Ahora bien, yo creo que es letal para el propio gobierno, al que la inmensa mayoría de los españoles sitúan como responsable de la crisis económica, de la degradación de las instituciones. Y yo creo que es que ya no ha podido apuntar más. Sí, bueno, le han sugerido algún nombre para ministro de Defensa y pues el eje defensivo que va... Bueno, el eje clásico en Baleares, sí, Estrecho Canarias. Claro, en Estrecho, aparte de Ceuta, que está ahí justo, habrá que incluir Melilla. Es que tiemblo. ¿A usted dónde le declararon persona non grata, en Ceuta o en Melilla? No, allí donde fui el más votado en las elecciones generales, que es en Ceuta. Y donde en estos momentos las encuestas nos dan por encima del 50% del voto en unas elecciones generales. Pues creo que el señor alcalde, presidente o lo que sea de Ceuta, Vivas, está encantado con Sánchez. Bueno, ha apoyado la posición de Sánchez sobre el Sáhara, permitió que a mí se me declarase persona non grata donde era más votado que él, y gobierna con el Partido Socialista en Ceuta para evitar un gobierno con Vox en Ceuta. Este es el PP de Ceuta. Yo no quiero señalarlo especialmente, pero creo que el Partido Popular sí pues debería intervenir. Bueno, muchísimas gracias, Santiago Abascal. Enhorabuena por los éxitos. Espero que cuando le vaya mal, que sea tarde, pero que los lleve con la misma tranquilidad y serenidad. No hay mal que por bien no venga. Eso dijo Franco y acaban de matar a Carrero. Pero en fin, bueno, de verdad, muchas gracias, enhorabuena.